tardes, muy bienvenidos a todos. Soy Silvina Manrique, coordinadora de la Red Revivir, y tengo el placer de dar apertura a este tercer webinar que hemos organizado en este año, ciclo 2021, que hemos titulado Iniciativas, Avances y Experiencias en Sistemas de Biomasa y Bioenergía en Iberoamérica. En este día tengo el placer de presentar al profesor Roberto de Antonio García, quien es ingeniero agrónomo y doctor ingeniero agrónomo, es profesor por la Universidad Politécnica de Madrid, tiene una muy vasta experiencia de más de 30 años como consultor y empresario en materias de sostenibilidad, bioenergía y otras energías renovables. El profesor es director actualmente de desarrollo de DH Ecoenergías, una empresa líder en España en promoción de redes de calor con bioenergía y otras energías renovables. Entre otros de sus logros se cuenta ser socio fundador de Móstoles District Heating, la principal red de calor residencial con biomasa de España, que actualmente brinda calor ecológico a más de 3.600 viviendas de esta localidad. Así que un honor, profesor, poder compartir con usted en esta tarde. Muchas gracias por esta gentileza. Y por favor, adelante la presentación, todo suyo el tiempo. Después sí, comentarles a los que están asistiendo que una vez que finalice la conferencia vamos a tener un breve espacio de intercambio y de preguntas. Así que adelante, profesor, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias, Silvina. Es un placer para mí poder participar en este seminario y espero poder transmitiros algunas de nuestras experiencias que hemos tenido aquí, más concretamente en la aplicación de biomasa para uso térmico residencial, en lo que yo creo que es el sistema más eficiente, por no decir más inteligente, en el cual de alguna manera podemos descarbonizar las ciudades, ¿no? Que es el uso de biomasa y energías renovables para sustituir el gasóleo y el gas que masivamente en las ciudades de clima templado frío, pues se consumen pues, para al final obtener agua caliente y calefacción, ¿no? Bueno, por no adelantar un poquito acontecimientos, os voy a presentar muy rápidamente nuestra compañía, qué es lo que hacemos para que conozcáis un poco el track record de nuestros proyectos y vamos a comentar dos experiencias prácticas nuestras, una concretamente ya la ha comentado Silvina, la primera red de calor con bioenergía de España y la más grande a día de hoy, y que es en la ciudad de Móstoles, cerca de Madrid, y la otra es la red de Palencia que estamos ahora mismo construyendo. Y bueno, espero que os sea de utilidad desde el punto de vista práctico, ¿vale? Bien, como decía, nuestra compañía, bueno, pues tiene en el core, digamos, está ahora mismo desarrollando redes de calor, con el objetivo nada más y nada menos de sustituir el gasóleo y el gas que masivamente se utiliza para la climatización de las viviendas, ¿eh? Tenemos una experiencia que vais a ver ahora enseguida, bueno, bastante dilatada entre, digamos, mi socio Teo López y yo y un equipo ahora mismo de 10-12 personas y estamos intentando promover en España unos 20 proyectos, después de la experiencia que obtuvimos en Móstoles, ¿no? Ahora mismo estamos buscando sustituir esas fuentes fósiles contaminantes con un mix. En muchos casos estamos intentando hacer un mix. La mayoría de la base es bioenergía. Cuando hablo de bioenergía es biomasa forestal, exclusivamente astilla. Astilla de madera, la más frecuente o la más común en nuestro país es pino. Pues biomasa forestal, pino astillada, básicamente, con una humedad promedio de en torno al 30%. Es el combustible, digamos, de base. Y luego hay ciudades en las que estamos intentando hibridar con otras renovables. Por ejemplo, en Orense estamos estudiando un proyecto combinado con geotermia, porque hay geotermia profunda. Ahora mismo vengo de Zaragoza, estamos intentando hacer también un proyecto con almacenamiento térmico para aprovechar en ciertas horas del día la electricidad punta en plantas fotovoltaicas. Bueno, ahora mismo estamos viviendo un momento de revolución prácticamente energética, se está haciendo muchísima energía fotovoltaica, va a sobrar energía eléctrica barata a determinadas horas del día y queremos también la medida de lo posible aprovecharla. Bueno, entonces estamos un poco especializados en ese mix para al final sustituir la calefacción de los usos domésticos, ¿no? Bueno, tenemos, gracias a Dios, un grupo inversor que nos está apoyando en la promoción. Realmente en estos 3 últimos años hemos gastado bastante dinero en lo que es ingeniería y empieza a dar sus frutos ahora. Es decir, que ha habido una inversión de un grupo que se llama Onchena bastante fuerte y luego los proyectos afortunadamente han cambiado mucho desde que empezamos, por ejemplo, Móstoles en el año 2010 a hoy. Realmente ahora se puede decir que hay dinero para estos proyectos sostenibles. Desgraciadamente, en el 2007 tuvimos muchísimos problemas para financiarlo, ¿no? Y sin embargo ha cambiado el panorama completamente y ese es un mensaje que os quiero transmitir que a nosotros por lo menos nos ayuda muchísimo, ¿no? Bueno, esta fue la primera experiencia, que es la de Móstoles. Bueno, es una central que lleva funcionando ya desde el año 2006.
va creciendo y tiene potencial para 6.000 viviendas. Ahora mismo hemos conseguido ya los permisos para la ciudad de Ávila, que es la ciudad más fría de España, está a 1.100 metros de altura, es donde más demanda térmica de calefacción hay. El permiso nos lo han dado hace un mes y esperamos terminar la financiación y poder empezar a construir, pues con un poco de suerte, antes de final de año, principio del que viene. Y luego la red de Palencia, conseguimos la licencia pues ya el año pasado y hemos conseguido fondos para empezar la obra y empezar la obra la semana pasada. Bueno, es un poquito nuestro track record. Mi socio Teo, yo soy ingeniero agrónomo, estoy más en la parte, digamos, de promoción, de comercialización, de búsqueda de clientes, de desarrollo técnico, de aprovechamiento de la bioenergía, de lo que es el suministro, los contratos de suministro, la parte de sostenibilidad, que es muy importante pues, para los alcaldes demostrar cómo esto es una energía verde, cómo aportamos desde el punto de vista de empleo, de cómo aportamos desde el punto de vista de generación de empleo rural, desde el punto de vista de reducción de emisiones. Digamos que esa parte de filosofía verde que es práctica real, yo le pongo números e intento convencer a las autoridades. Y ese es mi trabajo como desarrollo de negocio, es decir, buscar oportunidades y luego intentar convencer a la gente que al final nos tiene que dar los permisos para poder construir, ¿no? Y mi socio Teo es ingeniero industrial y es, digamos, la parte más, como digo yo, térmica, más de cálculo, más de proyecto. Y bueno, ahora mismo, por ejemplo, está reformando la red de calor más antigua de España, que es la red de la Universidad Complutense de Madrid. Si alguno habéis tenido la oportunidad de venir a Madrid, la Universidad Complutense, digamos que es donde están concentradas buena parte de las escuelas de ingeniería y las facultades de Madrid. Y tiene una red del año 1932, que fue ya construida antes de la Guerra Civil, con la intención de tal, luego fue destruida cuando la Guerra Civil, pero luego en el año 40-42 se restauró y ha estado funcionando hasta nuestros días y ahora está precisamente mi socio, a través de nuestra sociedad de H Ecoenergías, está haciendo el proyecto de reforma y la dirección de obra del proyecto de reforma, ¿no? Y es un tema porque me gusta comentar porque es muy significativo. Bueno, al margen de estos temas, nuestra discusión siempre con las autoridades es, a ver, todo el mundo está ahora mismo transformando la matriz energética en la parte eléctrica, pero la parte eléctrica no es más que un 25% con el consumo de la energía bruta, ¿no? Hay otra parte muy importante que se va en transporte, que es a base de petróleo básicamente, otra parte importante en la producción industrial, pero hay una parte del 15-20% del consumo de energía bruta de la mayoría de los países, que es el uso residencial. Es decir, todos los ciudadanos en nuestra casa, por el hecho de tener calefacción o por el hecho de tener agua caliente sanitaria, allí donde haga falta, claro, que hay sitios y países obviamente donde no hace falta calefacción, ¿no? Afortunadamente, pero bueno, en los países de clima templado, pues necesitamos calefacción en invierno para tener un cierto confort térmico. Bueno, pues en esa calefacción lo que usamos masivamente es gasóleo, gas, e incluso en algunos casos, todavía en España, en algunas ciudades, carbón, ¿no? Entonces se habla mucho de descarbonización del sector eléctrico, se ponen muchas placas fotovoltaicas, se ponen muchos molinos de viento, pero se están olvidando de una parte que es una fracción energética muy importante, que es el consumo energético en las ciudades, ¿no? Y ahí es donde estamos nosotros, ¿no? Las ciudades son culpables del 70% de las emisiones del planeta, o sea, no estamos hablando de una actitud inocente, ¿no? Es una actitud contaminante, por tanto hay que afrontarla. Consumen del orden del 40% de los recursos brutos del planeta, desde el punto de vista de energía bruta. En definitiva, la red de calor, en muchos casos, es la única manera de reducir el consumo de gasóleo y gas dentro de las ciudades. ¿Y cómo llegamos a sustituir las calderas de gasóleo y gas de las ciudades? Bueno, pues lo podemos hacer con nuestro sistema, que es una red de energía térmica renovable. La red de energía térmica renovable, o mejor dicho, la red de calor, también llamada district heating, no es un invento de hoy, es un invento que lleva con nosotros miles de años. Los romanos ya tenían sus pequeñas casas, algunas de ellas tenían en algunos sitios, les encantaban los balnearios con aguas termales y en las mismas casas llevaba el agua caliente, ¿no? Pero bueno, ejemplos tenemos de la red de Nueva York, que es del año 1870, quiero recordar, se empezó a construir. Esa es la típica que sale en las películas, ¿no? Que va uno persiguiendo al malo por los subterráneos y tal, y aparece de repente una tubería ahí soltando vapor. Bueno, pues Nueva York, buena parte de Nueva York está calentada con una red de calor. París tiene 200 kilómetros de red de calor. Copenhague, el 90% de Copenhague se calienta con una red de calor de biomasa, además, ¿no? Es decir, en toda Europa hay más de 5.000 redes de calor. No es un invento que estamos... El problema o la oportunidad
es que los países del sur, tipo España, Francia, Italia, han desarrollado muy poco la red de calor, y los países del norte, que tienen muy desarrollada la red de calor, la mayoría todavía funcionan con combustibles fósiles, véase carbón, véase gasóleo, véase gas, ¿no? Entonces hay una oportunidad tanto en hacer redes nuevas como en desarrollar o transformar a verde las redes antiguas, ¿no? Pero estamos hablando de una tecnología que existe, que es madura y que por tanto es susceptible de ponerse en marcha con cierta rapidez. Bueno, conscientes de ellos, nosotros, mi socio Teo y yo, hace ya en el año 2000, más o menos sería el 2010, empezamos a estudiar cómo transformar calderas de gasóleo gas con caldera de pellets, ¿no? Para calefacciones, como dicen en Chile, calefacciones distritales, es decir, pequeñas redes de calor que son muy comunes en ciertas ciudades, sobre todo de los años 70, 80, donde se ponía una caldera central y da servicio pues, a 40, 50, 100, 200, 300 viviendas. Una misma caldera se organizaba en comunidades de vecinos y estos vecinos, digamos, dan servicio a sus viviendas a través de una caldera centralizada. Eso era muy común entre los años 70 y 80, 85, hasta que entró el gas a saco y empezó con las calderitas individuales, ¿no? Que es un problema que se desarrolló a partir del año 85-90, ¿no? Esas calderitas individuales son muy difíciles de sustituir, pero las calderas grandes, las que dan servicio a comunidades grandes, son nuestro cliente objetivo, ¿no? Bueno, pues bien, mi socio y yo empezamos a dar vueltas por Móstoles buscando calderas grandes para pasarlas a pellets y nos dimos cuenta que había una oportunidad. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos con unas viviendas de los años 70, organizadas en comunidades de 200, de 300, de 100 viviendas muy grandes, que estaban relativamente, abajo tenéis ese esquemita que veis aquí, no sé si veis un poquito el boli, esta zona, Móstoles es una ciudad que ha ido creciendo concéntricamente respecto a un centro muy pequeñito, era un pueblo casi de agricultura, pero a medida que fue creciendo Madrid, se fue expandiendo de forma radial. Y nosotros, estudiando esta zona concretamente, vimos que al lado de un polígono industrial había un montón de viviendas con calefacción centralizada, funcionando muchas de ellas con gasóleo. Entonces dijo, ¿por qué no hacemos una central en el polígono y montamos una infraestructura de redes de tuberías con agua caliente, llegamos a las calderas de los vecinos, sustituimos su caldera por un intercambiador de placas con su contador de energía térmica, etcétera, y le vendemos energía que puede ser más barata y además va a ser verde. Y así empezamos, no sin mucho esfuerzo, la verdad es que nos costó muchísimo trabajo, vais a ver ahora lo que supone promover una red, pero la verdad que bueno, pues hoy día, después de múltiples avatares, pues es una red que está funcionando y te llena de orgullo cuando la ves, ¿no? Bueno, como os digo, el hecho que nos dimos cuenta era que había, primero, calefacciones centralizadas masivas, importantes, a una distancia relativamente razonable de lo que es un polígono industrial, y por supuesto pues nos empezamos a desarrollar el proyecto. Lo primero para el proyecto, veréis que el proyecto está basado en tres patas. Una es tener clientes, obviamente. Si no hay clientes que te vayan a comprar la energía, pues difícilmente vas a financiar la red y a ponerla en marcha, ¿no? Por otro lado, hay que desarrollar lo que llamamos toda la ingeniería, que básicamente tiene tres partes importantes, lo que es la central, lo que es el desarrollo de la red y luego lo que llamamos las subestaciones, que son lo que sustituye a las calderas, ¿no? Y luego está toda la parte de promoción, de permiso, de autorizaciones, de licencias, de comunicación pública para que las autoridades consideren el proyecto interesante y te den las licencias, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, empezamos por los clientes, obviamente. Lo primero que hicimos fue una identificación clara de todas las comunidades que había potencialmente en marcha, identificamos a los presidentes, a los administradores de fincas, los tipos de calderas que había, pedimos datos de consumo, empezamos a estudiar los consumos de cada una de las comunidades. Bueno, como veis es un trabajo pues arduo, que lleva mucho tiempo, pero al final pues tienes que ir hablando con la gente y convenciéndoles. Para convencer a los clientes, que al final tienen que votarlo en una comunidad de vecinos, pues al final se rige por una serie de normas, unos estatutos, pero al final para abordar una transformación de este tipo significa que tiene que ser votada en una asamblea y en esa asamblea tiene que salir por mayoría, ¿no? Entonces tenías que convencer a los vecinos físicamente. Entonces, reunión por reunión, hicimos entre mi socio y yo más de 300 reuniones en comunidades de vecinos, portal por portal, transmitiendo las bondades del proyecto, ¿no? Entonces teníamos que hablar de que era una red de calor, teníamos que hablar de que es una central, teníamos que hablar de qué es la biomasa, de qué es la bioenergía, de que no vamos a acabar con los bosques, todo lo contrario, que lo que hacemos es bueno para la sociedad, que generamos dinero que va a ir directamente al empleo rural de nuestro país y no se va a ir a Venezuela, a Abu Dhabi o a otros países petroleros, ¿no? Sino que se va a quedar aquí creando riqueza interna.
Y bueno, pues ese discurso repetido, 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 comunidad por comunidad, pues supone un esfuerzo ímprobo, desde luego, pero al final, mi experiencia personal, por comentaros algo, es que obviamente tiene que haber un discurso de tipo económico, es decir, es que ustedes se van a ahorrar con nosotros si no firman el contrato, pues del orden del 15-20%, pero además van a ustedes a comprar una energía verde, bonita y que va a ser positiva para la generación de empleo y el desarrollo del país. Y ese discurso lo organizábamos pues con una serie de presentaciones que dábamos, bueno, aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? Obviamente teníamos que contar, de que un poco mentalizarles de que nosotros también somos culpables de las emisiones de CO2 con nuestros consumos en casa, qué es la biomasa, cómo se hace un aprovechamiento forestal sostenible, cómo prevenimos los incendios, cómo ayudamos a la limpieza de los bosques, creando empleo, aprovechando ese combustible que está desaprovechado y creando energía, sustituyendo ese gasóleo con ese combustible, cómo es la central, dónde iba a estar, teníamos que contarles del proyecto, en fin, toda una labor de difusión que desarrollábamos una serie de presentaciones. Luego viene la parte de ingeniería, es decir, todo esto obviamente lo íbamos haciendo en paralelo, teníamos que ir convenciendo clientes y a la vez ir desarrollando la parte de ingeniería, ¿no? La ingeniería tiene tres partes fundamentales, lo que es la central, lo que es la red y lo que son las subestaciones. Teníamos que, un tema muy importante que nos ocupa mucho tiempo, curiosamente, es ubicar el emplazamiento más adecuado para poner la central. La central tiene al final y al cabo unas chimeneas y las chimeneas, aunque ponemos unos sistemas de filtración maravillosos, que garantizan que aquello no va a emitir prácticamente nada a nivel de partículas, sí que tenemos que estar lo suficientemente alejados de los vecinos como para evitar cualquier tipo de problema. Pero tiene que estar lo suficientemente cerca para que la tubería tampoco sea demasiado cara, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Móstoles lo resolvimos porque afortunadamente había un terreno industrial con una nave ya construida, que era más propiedad del ayuntamiento, que prácticamente no tenía uso. Y entonces, bueno, les convencimos para que la sacaran a subasta la concesión y bueno, presentaron un concurso, nos presentamos y conseguimos una concesión a 40 años de una nave que estaba a unos 800 metros de las viviendas, ¿no? Vestimos un poquito la nave por fuera, le dimos un aspecto más de sostenibilidad, como ves ahí, forrándola de madera y una serie de cositas. Nos comprometimos a desarrollar un aula de medio ambiente para formación, para los colegios, para las cosas dentro de la nave, pues sobre todo para transmitir a los ciudadanos y a los chavales qué es la bioenergía, cómo producimos energía, los beneficios de esta forma de energía, etcétera. Y bueno, conseguimos al final un sitio adecuado para la central. Por supuesto, dentro de la central hicimos el proyecto de todas las instalaciones. Ahora mismo la central tiene 3 calderas de 12 megavatios, 2 de 5 y una de 2,5, no, de 2, son 12 megavatios, 5, 5 y 2, que se abastecen exclusivamente de biomasa forestal. Ahí tenéis una fotito de lo que es el tipo de madera, ¿no?, que nosotros utilizamos. Es una astilla obtenida directamente en campo con una astilladora normalmente de martillo. Algunos casos viene con astilladora de cuchilla, pero lo más común normalmente es astilladora de martillo y suelen ser pues, lo que llamamos la tercera pea, la rama, la parte de madera no maderable, lo que no utilizan normalmente para madera, ¿no? Y las calderas pues son ese tipo de calderas que veis que tienen casi, digamos que las calderas pues tienen a lo mejor de largo del orden de 6 metros, 7, pero lo que es la parte de filtración, lo que son los filtros de mangas, que es esto que veis aquí plateado, todo este equipo de filtración puede ocupar perfectamente 10, 12 metros de largo de longitud, ¿no? ¿Por qué? Porque buscamos en todos los sentidos garantizar que las emisiones son las mínimas posibles. Y así lo conseguimos, porque no hay otra manera, ¿no? Bueno, la segunda parte importante de la ingeniería es la red. La red tiene un trazado complejo, al final tienes que abrir las calles, tienes que meter unas tuberías que son muy especiales. Ahí tenéis un ejemplo de cómo son las tuberías. Veis que son tuberías de acero. Esto es acero, obviamente. Vienen en tramos, en codos, en unidades que vienen ya hechas de la fábrica y luego tiene un aislamiento de poliuretano de alta densidad y luego otra cobertura plástica de polietileno de alta densidad, ¿no? Estas tuberías, los fabricantes garantizan duraciones de 40 a 50 años. Y luego además tienen un sistema, por aquí dentro no se ve, pero bueno, unos alambres que de alguna manera, cuando se produce una fuga o se produce algo, te dice dónde está el problema, ¿no? De tal manera que tú puedas sectorizar y en un momento determinado arreglar un tramo de tubería o no. Pero bueno, la obra es un poco compleja porque a los ayuntamientos obviamente a ninguno le gusta que entierres esto por la ciudad, ¿no? Pero bueno, lo tienes que ir haciendo de una forma coordinada con las autoridades, cortando calles poco a poco y sobre todo usando los meses de verano cuando menos gente hay, ¿no?
Bueno, luego está la parte, estos son fotos para que veáis un poquito, es muy importante los codos, cómo resuelven los codos, las tuberías se contraen y se dilatan, hay que tener sistemas de absorción de esas dilataciones. Esta es una de las calles más importantes, saliendo de la central, está la central sin revestir, y este era el codo que salía de aquí y por aquí va hasta las viviendas, por este tramo que es donde tenemos la tubería más grande, que es de 400 milímetros de espesor. Bien, luego está la tercera pata importante, que es cómo sustituyo la caldera. Bueno, pues la caldera la sustituyo con esto. Esto es lo que llamamos el intercambiador de placas. Nuestro agua entra concretamente por aquí, sale por aquí, y el agua de la comunidad entra por aquí y sale por aquí. ¿Qué quiere decir? Que entre medias tenemos un contador térmico. Es decir, al final al cliente le vamos a facturar megavatios hora de energía. Y esa energía la podemos monitorizar en todo momento con unos contadores. Y con esos contadores el cliente incluso puede ir viendo cuánto dinero se está gastando en todo momento, con lo cual puede incluso decidir en un momento determinado si regula más, regula menos la caldera, ¿no? Esto es un ejemplo, este es el contador, son contadores homologados y al final funcionamos pues como las compañías eléctricas, cobramos unos euros por los kilovatios o megavatios de potencia y unos euros por la energía servida al cliente. Y eso se regula todo con este equipillo que se llama subestación, que no es muy grande, es como una pequeña mesa de 1,5 metros por 50 centímetros. Y al final, con estas llaves, abrimos, cerramos la llave de la caldera y coge el calor de nuestro sistema, de nuestra red. Bueno, ya por ir abreviando de este problema, pues al final, como os digo, fue un proyecto que nos costó mucho desarrollar comercialmente. En un momento determinado, pues teníamos que sacarlo a financiación. En ese momento estamos hablando de los años 2013, 2014, después de la crisis financiera de 2007, no había dinero en el mercado, los bancos prácticamente no querían trabajar. Nos costó muchísimo, muchísimo conseguir financiación y al final lo que hicimos fue venderle parte de la sociedad a un fondo de inversión. Nos quedamos con una parte del accionariado mientras se desarrollaban las obras y tal, y hace 1 año y medio pues salimos ya del capital pues porque teníamos el compromiso de salir al 5.º año, una cosa así. Pero bueno, al final se construyó la red, se construyó en el año 2015 la primera fase. Y como decía, pues hoy por hoy está dando servicio de forma satisfactoria a 3.600 viviendas. Cuando digo satisfactorio significa que los vecinos están ahorrando dinero del orden del 15-20%, están accediendo a una energía 100% verde, las casas pueden pasar a una calificación energética de tipo A a B automáticamente por uso de energías renovables. Es un sistema más seguro que el gas explota, la gente... aunque lo tapa muchas veces, pues a veces hay accidentes, desgraciadamente. El gasóleo también emite compuestos volátiles, suele haber mucha filtración en los tanques, en los depósitos, y eso con nuestro sistema pues se evite totalmente. Luego hay un equipo 24 horas pendiente de todos los servicios, lo cual hace que la gestión sea mucho más eficiente que en las calderas de las viviendas, ¿no? En definitiva, también estamos eliminando ruido y problemas dentro de las comunidades, ¿no? La verdad es que hasta el día de hoy las satisfacciones por parte de los clientes son muy altas y no podemos más que estar orgullosos, ¿no? Bueno, visto el desarrollo de Móstoles, ya os digo que hace 2 años y medio, 3, cuando mejoró un poquito la situación financiera, empezamos a promover otros proyectos y empezamos a estudiar ciudades. Igual que hicimos en Móstoles, empezamos a estudiar un montón de ciudades, hemos completado un equipo importante de ingenieros y de personas que nos ayudan y ahora mismo tendremos del orden de unas 25 ciudades estudiadas del tipo Móstoles, por decirlo de alguna manera, y empezamos a presentar, a desarrollar la ingeniería básica. Hemos pedido, ahora mismo tenemos pedidas, hemos hecho ya todos los proyectos de ingeniería de 14 ciudades. Y ya hemos pedido en esas 14, estamos intentando promover, algunas van bien, otras van mal, algunas te encuentras con políticos de todos los colores, pero la verdad es que hemos conseguido ya 2 licencias y hemos empezado ya una obra, con lo cual no nos podemos quejar. Pensar que cada obra, por ejemplo, en este caso de Palencia, estamos hablando de una inversión en la primera fase de unos 15 millones de euros, para ir abasteciendo a unas 2.000 viviendas aproximadamente, ¿no? Palencia, bueno, pues lo empezamos a estudiar como hacemos en Móstoles, yendo calle por calle, viendo casa por casa los consumos que tenían de gasóleo, de gas, viendo el número de viviendas, pidiendo facturas y al final, bueno, pues hicimos un dimensionamiento de unas 3.730 viviendas que podían ser susceptibles de nuestro sistema. Eso en cuanto a viviendas particulares. Luego,
también hay un montón de edificios que son públicos, colegios, gimnasios, piscinas, hospitales, que pueden adherirse al sistema, con lo cual, más o menos, ahora mismo queremos que la red de Palencia puede llegar a unas 7.000 viviendas equivalentes. Aproximadamente son los números o nuestro plan de negocio. Obviamente empezamos por una primera fase de unas 2.000 viviendas, que es la hora que hemos empezado ahora, ¿no? También hemos cogido un emplazamiento en un polígono industrial que está, bueno, en torno a 1 kilómetro de lo que es el núcleo de la ciudad, donde están los barrios más interesantes. Estas son las dos zonas en las que hemos dividido la ciudad, donde está la calefacción, digamos, de esos años, de los años 70-80. Ya os digo que las calefacciones más modernas van con calderita individual de gas y esas son difíciles de transformar, la verdad. Entonces nuestro cliente está orientado más en esos barrios. Lo hemos estudiado en detalle, donde está la subestación, y luego aquí hemos hecho un proyecto mucho más bonito en cuanto a central. Aquí afortunadamente hemos conseguido un terreno bastante grande y sin ninguna nave construida, con lo cual hemos podido desarrollar un proyecto un poquito más bonito. Si os dais cuenta, el proyecto de arquitectura pues, ve una integración de las chimeneas, intentamos dar una visión de circularidad, es un edificio sin esquinas, una visión de transparencia, es decir, para que la gente pueda de alguna manera visitarlo tranquilamente, podamos enseñarlo, que es lo que buscamos, una imagen de transparencia, de algo nuevo, de algo novedoso, de algo verde, de algo bonito, ¿no? Este es como es un poco el diseño interior. Queremos hacer una especie de pasillo elevado, ¿no? Que nos permita ver las calderas desde arriba, pues para que la gente pueda perfectamente ver la planta sin tener que bajar a la parte tal y visitándola pues con esa idea de luz y de transparencia, ¿no? La verdad es que hemos hecho un diseño muy bonito. Se nos ha ido un poco de presupuesto, también hay que decirlo, porque a la hora de la verdad luego cuando haces estas cosas las casas salen más caras, pero por otro lado queremos que sea un poco el icono de salida o de partida de estos proyectos. Bueno, por tener algunos datos más, en Palencia, como os digo, queremos llegar a unas 7.000 viviendas y queremos reducir en 86.000, 87.000 megavatios hora el consumo de energía fósil de la ciudad, que es una cosa muy digamos, ambiciosa, ¿no? Queremos reducir las emisiones de la ciudad en unas 20.000 toneladas de CO2. Queremos crear del orden de 100 y pico puestos de trabajo entre directos e indirectos. Directos, obviamente, los empleados de la central. Indirectos, pues toda la gente que tiene que estar en el campo para producir la biomasa que necesitamos para abastecer la central, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista, digamos, global, como proyecto bonito para la sociedad, siempre nos gusta remarcar las ventajas. Estamos hablando de un sistema ecológico, ambiental, que va a reducir de forma importante las emisiones. Es un proyecto social, porque todo ese dinero que se gasta en los ciudadanos de Palencia, si estamos hablando de 90.000 megavatios, pues estás hablando de 7-8 millones de euros todos los años. En vez de irse fuera, pues fuera de España, pues van a países petroleros, pues se quedan en el entorno de la ciudad, porque Palencia alrededor tiene bosques muy bonitos e importantes, y se puede perfectamente en un radio de 30 a 40 kilómetros desarrollar, ¿no? Son proyectos de innovación y desarrollo porque queremos hacer algunas cosas novedosas en materia sobre todo de almacenamiento energético térmico. Y luego pues tenemos bastante apoyo institucional desde el punto de vista del Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Industria, es decir, este tipo de proyectos empieza a sonar. Hasta ahora la verdad es que han sido bastante desconocidos, pero bueno, llevamos una campaña bastante activa de concienciación política y estamos consiguiendo que empiecen a reconocerlo, ¿no? Y luego tenemos la fortuna de que ahora sí que hay fondos que nos permiten desarrollar los proyectos por nuestra cuenta, cosa que no nos pasaba en el año 2012, desgraciadamente. Bueno, ahora mismo, como os digo, por comentaros un poco, tenemos proyectos en 19 ciudades y queremos desarrollar 14 centros de infraestructura para lo que yo llamo centros rurales de bioenergía, para abastecer de combustible. Si llegamos a hacer esto, estamos hablando de un proyecto tractor de casi 600 millones de euros de inversión. Y lo tenemos presentado al Ministerio de Industria porque ahora hay una serie de fondos que vienen de Europa para la reconstrucción, lo llaman fondos de transformación, reconstrucción y resiliencia, que queremos destinar, si es posible, a hacer todas las ciudades que podamos, ¿no? Entonces estamos en esa medida moviendo esos proyectos pues, porque va a haber fondos europeos para desarrollar este tipo de ciudades, ¿no? Si lo hacemos, es un proyecto muy ambicioso para reducir más de 500.000 toneladas en 19 ciudades y casi con sustituir 2 millones de megavatios hora año de energía, buena parte de ello con bioenergía. Y 14 centros rurales de bioenergía, cada uno con una capacidad de procesamiento de unas 30 a 40.000 toneladas de biomasa. Bueno, pues
No sé cómo voy de tiempo, pero vamos, Estamos creo que más justo, o menos. profesor, estamos alcanzando justo el tiempo que habíamos planificado, así que muchísimas gracias, la verdad que muy interesante lo de las experiencias que nos está comentando. Han surgido Bien. unas cuantas consultas en el chat, si le parece le acerco algunas de ellas. Sí, sí, por favor. La primera que tiene que ver con respecto a los recursos que se utilizan en estas redes. Sí. Preguntaban si estas astillas que están utilizando provienen de biomasa generada en el monte, a campo, o provienen del procesamiento de la madera en alguno de sus eslabones. No, 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 no. A ver, nosotros, ya te digo, la mayoría del combustible que estamos usando en Móstoles, por ejemplo, es biomasa forestal directamente de campo, ¿eh? No, no, no viene de ninguna industria transformadora, de ninguna industria de aserrío, de ninguna industria de madera. Directamente se astilla en campo y se trae. No es, obviamente hay que tener cuidado, ya sabéis que cuando se astilla en campo se coge muchas piedras, mucha tierra, hay que tener un poquito de cuidado, no vale cualquier cosa, ni mucho menos. Buscamos sobre todo árbol completo, pero árbol pequeño. Sabes que cuando se hacen las labores de poda entre saca, a lo mejor aquí el pino tarda del orden de 30 años en hacerse un poquito grande, tenemos un clima duro, pero en el año 10, 12 hay que hacer entre sacas porque se planta con mucha densidad, a lo mejor se pone 1500 pies, pues tienes que sacar 600 o 700, ¿no? Y ese pie, ese árbol tiene muy poco aprovechamiento. De hecho, no hay casi aprovechamiento. El problema en España que tenemos es que muy pocos montes están ordenados y prácticamente mucha gente se ha ido del campo, entonces hay mucho bosque desordenado, ¿no? Con mucho matorral. No se han limpiado y entonces por eso hay tantos incendios y son incendios muy grandes, porque prácticamente no se hace gestión forestal, ¿no? Entonces, ayudamos mucho a la gestión forestal desde ese punto de vista, porque nosotros aprovechamos ese árbol pequeño de 15, 20, 25 centímetros de grosor que se entresaca cada 10, 12 años. Y ese árbol completo astillado es para mí el mejor combustible, ¿sabes? No te oigo, ¿has quitado el volumen? Hola, 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 ¿ahí me escucha? Ahora sí. Sí, Sí. ahora sí, perdona. Que en el caso de que Dime. se utilizara, que no fuera un árbol pequeño, lo que se utilizara, ¿qué medidas de pretratamiento deben aplicar para adecuar ese material y no vaya con estas impurezas o cosas que puedan arrastrar? Bueno, es muy importante la gestión en campo, ¿sabes? A ver, lo ideal sería que ese árbol completo se llevara a un centro de tratamiento, ¿sabes? Cuando ya hablo de los centros logísticos, son como pequeños centros donde yo recojo material en bruto y luego en la planta astillo. Astillo, dejo secar un poco, pero al aire, siempre un pretratamiento al aire, ¿sabes? En pequeñas pilas o eras. A ver, no conviene que sean muy grandes ni muy pequeñas, ¿no? No sé si cuando tú acumulas astilla, por ejemplo, que nosotros ya es verdad que llevábamos una central de biomasa eléctrica hace muchos años, si te pasas de altura se llega a podrir por dentro si está muy húmeda, si te quedas corto pues se seca demasiado. Entonces, realmente, bueno, pues con un cierto gestión o manejo, realmente puedes conseguir una astilla de un 30-35% con muy poca gestión. Y esa madera, pues a lo mejor moviéndola muy poquito, tiene un tratamiento muy sencillo porque tampoco se puede pagar demasiado por esa astilla, ¿sabes? Perfecto. Y en cuanto a la distancia de transporte máximo, el radio máximo para acopiar o trasladar el material y que resulte rentable, ¿qué Bueno, se eso realmente el recomienda? proveedor lo sabe, lo gestiona y lo maneja. No te trae material que sea de muy allá, pero normalmente 50 a 100 kilómetros sin ningún problema, ¿eh? Incluso más. La verdad es que nosotros podemos pagar más que la industria tradicional que aprovecha la astilla, el tablero y toda esta gente. ¿Por qué? Porque no lo podemos permitir. Al final estamos sustituyendo gasóleo y gas y podemos pagar la astilla un poquito más cara que lo que es el monopolio habitual, ¿sabes? Bien. Entonces, pero vamos, el óptimo sería 50 a 100 kilómetros. Perfecto. Después consultaban si podría dar un costo de referencia de cuánto saldría el metro de cañería enterrada. Sí, sí, vamos a ver. Podría dar Es un... muy caro. Estás hablando, la cañería según sale, con esa sección de 400, 450, puede llegar a valer casi los 1000 euros metro línea. Te hablo con todo, con la obra, el tal, luego tienes que rehacer el asfalto, la acera, todo, ¿no? Eso como precio máximo, ¿ok? Luego ya cuando vas llegando a las viviendas, vas distribuyendo, estás hablando ya de precios mucho más económicos, 200, 300, ¿eh? Bien. Después César preguntaba si dispone de alguna información sobre el efecto que los gases le pueden provocar a la tubería de la caldera en el caso de que la biomasa que se utilice no sea forestal, sino agrícola. Sí, vamos a ver, es verdad. Yo no abogo por la biomasa agrícola en estos sistemas. No porque
las calderas se encarece mucho el sistema de parrillas sobre todo. Aquí las experiencias que ha habido, por ejemplo, con paja, lo comentaba hoy con Teo y tal, que vamos juntos de viaje, en Sangüesa, en la compañía EHN, entonces ahora Acciona, montó una planta de biomasa eléctrica con paja y la primera caldera duró un año. Un año porque se corroyó completamente. Ya sabéis que las pajas tienen mucho contenido en cloruros, en potasios, en cosas de este tipo. Y eso, si el acero no está bien tratado, se corroe muy rapidísimo. Luego hay que buscar la combinación adecuada de metales y se resuelve, ¿no? Pero claro, no, nosotros en nuestras calderas, al final, no son calderas tan grandes como puede ser una caldera de biomasa eléctrica. Entonces no podemos jugar con biomasas agrícolas, os digo la verdad. No, no buscamos eso. Perfecto. Después preguntaba a Martín Reynoso, ¿cuál sería el módulo de factibilidad económica mínima que tienen dentro de la empresa, expresado en potencia térmica o cantidad de usuarios Sí, residenciales? mira, porque tengáis una cifra, la verdad es que nosotros no nos planteamos redes de menos de 2.000 viviendas. 1.000 y 2.000 viviendas aquí vienen a significar consumos del orden de 20.000, 30.000 megavatios al año. Consumos térmicos, ¿vale? Bien, después consultaba Juan Carlos desde Chile, ¿cuáles serían las principales dificultades que reconocen para la implementación de estas redes de calor? Si es la logística, el abastecimiento, las normativas tecnológicas, otras. Si es mi amigo Juan Carlos Pinilla de Chile, le mando un gran abrazo y bueno, él lo sabe muy bien. En Chile, que estamos intentando y seguiremos intentando hacer algo importante porque es un país maravilloso para este tipo de cosas. La verdad, nos encontramos con un problema casi más cultural que técnico. Cultural porque estamos acostumbrados a otro tipo de calefacción, ya sabéis, la chimenea, la vivienda individual. No hay esa cultura de calefacción distrital, ¿no? Que es difícil de encontrar. Entonces, quizás haya que centrarse en nuevos desarrollos. En lo que llamamos nuevas promociones, o sea, cuando se hace, y Chile es un país en crecimiento, en ese sentido, oye, se hace un nuevo barrio, una nueva zona, pues olvidarse de meter el gas y otras cosas e intentar hacer una red de calor ecológica, quizás es donde yo vea más aplicación. Luego, por supuesto, si hay comunidades de vecinos que estén de alguna forma concienciadas, o ciudades como Coyhaique, por ejemplo, que es un sitio maravilloso que conocemos muy bien, no sé, si podés implementar una red de calor, aunque sea para viviendas individuales, se puede hacer, ¿sabes? Si se hace una cosita más pequeña, pues para 500 viviendas individuales, pensad que una vivienda individual gasta más energía que un piso, ¿no? Y en un sitio con espacio, como pueda ser Coyhaique, ¿no? Que es un ejemplo, se podría hacer una red de calor para 500 viviendas perfectamente, pero habría que usar en vez de astilla mejor pele, que tiene menos problemas desde el punto de vista logístico y tal. Se puede hacer perfectamente, pero claro, requiere un trabajo colectivo y una concienciación que no es fácil, no es fácil. Bien, después consultaba si con respecto a algún costo de inversión, en cuánto tiempo se repaga, digamos, en cuánto tiempo se recupera. Si A puede ver, dar estas alguna son referencia. inversiones a largo plazo. Nosotros hacemos, para que os haga una idea, el TIR a 20 años, o sea, la rentabilidad a 20 años de estos proyectos, si no tiene un 7% no se meten los inversores, os lo digo tal cual, ¿sabes? Entonces, si se puede hacer por debajo del 7, si hay algún tipo de apoyo, si no, no se invierte. No sé, o sea, se hace obviamente un estudio financiero previo antes de llegar adelante, obviamente, de seguir adelante. ¿Eh? Bien, y en este caso, por ejemplo, o en alguna de las experiencias que conozca, se recupera un poco con el tema de la venta de créditos de carbono o algún tipo de... Y más que nada es una especie de reconocimiento. La verdad es que si consiguiera que por parte de la Unión Europea se reconocieran los créditos de carbono que reducen estas tal, ahora mismo el carbono está muy interesante, creo que ha subido muchísimo, a 25 o 30 euros tonelada, una cosa así. El primer proyecto de Móstoles, para que os hagáis una idea, el Ministerio durante 4 años nos ha pagado como 9 euros tonelada, de ese orden de magnitud. Bien, A después, ver, no es una cifra significativa, pero ayuda. O sobre todo sí, ayuda porque te pone un sello, ¿no? Oye, tú eres de verdad de los que ahorran el CO2. ¿Eh? perfecto. Y con respecto al recogimiento del material en campo, digamos, ¿está involucrado con alguna medida de certificación de la cadena de custodia, de los montes, de alguna cosa en particular? Bueno, ese es un mensaje que se han aprendido los bancos y les dan y que nos exigen, pero la realidad
es que en España hay muy poco monte ordenado. Entonces estamos hablando de que solo está ordenado el 10 o el 12% de la masa forestal. Y realmente es muy importante encontrar proveedores que puedan certificar. Y luego todo el sistema de certificación, custodia, etcétera, encarece en la tonelada 5 o 6 euros tonelada. Entonces es muy difícil, es muy difícil. Sobre todo por escasez de material y segundo por el sobrecoste que supone. Entonces lo intentamos, pero la verdad es que si nos ceñiéramos solo a material certificado no podríamos abastecer las plantas. O sea, tiene que crecer. Perfecto, profesor. Bueno, una última consulta más, un detalle que preguntaba Martín, si podría dar alguna recomendación con respecto a la altura de la pila de astilla que recomienda para que no Sí, suceda sí. ni la degradación ni el exceso de secado. Sí, te voy a hablar de una experiencia mía personal en una central de biomasa eléctrica que acumulábamos, bueno, a lo mejor 20.000 toneladas, 15.000 como mucho. Nos pasó de todo, pero yo nunca intentaba acumular más allá. Teníamos una pala relativamente pequeña de estas tipo Manitou, podías apilar del orden de 3,5 metros, 4 como mucho, no pasábamos de allí. Y de base, pues creo recordar que a lo mejor tenías 5, 6 metros, 7, no más, no más. Si estaba en verde, intentaba que en la medida posible respirara lo máximo posible para que se fuera secando, ¿no? La parte de arriba, si la dejas plana, respira más y se seca más. Si en invierno viene tiempo húmedo, obviamente, cierras la base de arriba, se hace ya la pirámide, entonces el agua discurre por fuera y evitas que entre adentro, ¿no? Bueno, era un poco así un manejo un poco experimental. La verdad es que hay pocas experiencias en ese sentido, ¿eh? No se sabe mucho de cómo se comporta la biomasa apilada a este tipo de material en bruto. ¿Eh? Bien, la última consulta, si ya vamos cerrando. Preguntaba Raúl si podría dar un estimado de diferencia de costos de energía térmica entregada entre biomasa, gas, gasoil. Sí, perfectamente. Nosotros más o menos estamos vendiendo la energía a 70 euros megavatio hora. Cuando digo es energía limpia, neta, es decir, ya servida al cliente. Pensar que cuando tú compras gasoil o gas, compras energía bruta. Luego lo tienes que pasar por la caldera, lo tienes que pasar por tu sistema de intercambio. Al final tienes un rendimiento, ¿no? Entonces nosotros los costos los estudiamos al cliente en términos de energía neta frente a energía neta, ¿no? Aunque compres el gasóleo, pues no sé, a 1 euro tonelada o a 1 euro litro más o menos, que está ahora, luego hay que hacer los cálculos de rendimiento. Al final, en energía térmica, al cliente le sale pues a 80, 90 euros tonelada. Perdona, a 90 euros megavatio hora bruto. Así que nosotros estamos entre los 65 y 70, digamos que la competencia entre 80 y 90. El gas es más competitivo que el gasóleo y estamos somos más baratos, pero un poquito menos ventajosos que el gasóleo. ¿Eh? Bueno, profesor, vamos cerrando. Muy interesante, súper interesante, muy activo el chat también, consultando y bueno, todos entusiasmados, la verdad, porque sí es bastante novedoso para la región, ¿no es cierto?, este tipo de experiencias. Así que muchísimas gracias por compartirnos estas experiencias concretas, exitosas, que están sacando adelante y bueno, toda esta perspectiva futura que ojalá se pueda ir concretando poco a poco. Así que, profesor, solamente acercarle la felicitación, ¿no es cierto?, de parte del público que han estado participando en esta tarde. Muchísimas gracias por la generosidad y la disposición para responder las consultas. Así que, bueno, solamente le dejo la palabra para que usted se pueda despedir también. Bueno, pues por mi parte ha sido un placer, de verdad, participar con vosotros. Vamos, yo estoy encantado de aportar lo que pueda aportar y contar conmigo para cualquier evento de este tipo, ¿vale? Siempre que pueda hacerlo, contar conmigo, ¿vale? Muchas gracias, profesor. Un gran abrazo y gracias a todos por participar. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós.